El conflicto de los siglos son las verdades reveladas para el tiempo del fin y reveladas por Dios. Son hechos y principios, formando parte de la lucha empeñada entre las potencias de la luz y de las tinieblas. Describen las escenas de la gran lucha entre la verdad y el error. Se describen las tretas de Satanás y los medios de resistirle con éxito. Presentan una solución satisfactoria del gran problema del mal, derramando luz sobre el origen y el fin del pecado, en forma tal que la justicia y la benevolencia de Dios en sus relaciones con sus criaturas queden plenamente manifiestas y hacer patente el carácter sagrado e inmutable de su ley. Tal es el objeto de esta obra, calificado como uno de los mejores bestsellers de hoy, que por su influencia muchos se libren del poder de las tinieblas y sean hechos aptos para participar en la suerte de los santos en luz. Que esta obra sea de gran bendición para su crecimiento espiritual en nuestra oración. Contáctenos, se lo ofrecemos gratuitamente. Hola amigos, buenas noches. Privilegio para mí nuevamente darte una bienvenida en esta noche para poder estudiar el santuario a la luz de las Escrituras y la importancia que tiene prácticamente este tema. Hoy en día la gran mayoría de las iglesias prácticamente han descartado esta enseñanza, esta doctrina que señala prácticamente el plan de salvación en el cual Dios nos llama para entender este mensaje. Así que antes de iniciar, ¿qué te parece si hacemos una oración? Nuestro privilegio, Padre de los cielos, nuevamente estar ante tu presencia y reconocer que solamente usted es santo, usted es bueno, usted es perfecto, usted es eterno. Y desde la eternidad nos mira por la sangre preciosa de Cristo Jesús y nos da una oportunidad de poder nuevamente contemplarle. Queremos saber su palabra, pero sin antes, Señor, invitarle para que sea la presencia de tu Santo Espíritu que pueda santificar nuestras vidas y a través de tu palabra nos lleve en este mensaje de esperanza y salvación y podemos darle honra y gloria a usted, Padre, y contemplarle a usted, Maestro. Por favor, quédese con nosotros y danos el privilegio de poder así mismo contemplarle en estos mensajes de esperanza. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bien, gracias por la oportunidad que tenemos de llegar hasta sus hogares. En este momento, donde quiera que usted esté, es importante reconocer que solamente hay un Dios en los cielos, en el cual asimismo vive en un santuario, y es el tema de esta noche. Así que con usted vamos a la palabra de Dios, y aquí tenemos nuestra hermosa fotografía, ¿verdad? En el cual queremos llevarle un poquitito a escudriñar la palabra de Dios y a contemplar al Maestro Jesús. Miren, a la luz de la Biblia, usted recuerda que Dios en el libro del Éxodo sacó prácticamente a su pueblo. Pues mire, Dios sacó a un pueblo para que le adorara. ¿De dónde lo sacó? Lo sacó prácticamente de Egipto, del mundo de la esclavitud. Hoy en día, igual en este momento, a través de la enseñanza, ¿verdad? Podemos entender que el mundo está prácticamente en la esclavitud del pecado y quiere prácticamente liberarlos de Egipto. El Egipto es el simbolismo del mundo, donde prácticamente nos tiene esclavos el pecado, que nos nubla una cortina de humo que prácticamente no permite que veamos al Padre, que veamos el plan de salvación a través del cual Dios quiere entregárnoslo y ser salvos. Tú sabes bien que el enemigo lo que más odia es que tú y yo estudiemos este sagrado libro, porque a través de él encontramos a Dios, un Dios misericordioso, un Dios bondadoso, un Dios que te ama y que mandó a esta tierra a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz del Calvario y de esta forma ser salvos. Así que vamos a empezar y yo te invito para poder estudiar la palabra de Dios. Ve conmigo, por favor, hasta lo que es el libro del Éxodo. Éxodo capítulo 24. ¿Sí? Capítulo 24 a partir del versículo 12. Dice el texto: Entonces Jehová Dios dijo a Moisés: Sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y el versículo 13 dice de la siguiente manera: Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Me voy a pasar hasta el versículo 15 en adelante. Entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió ¿qué? El monte. Y el versículo 16 sigue hablando, dice: Y la gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí, y la nube le cubrió por 6 días, y el 7º día llamó a Moisés en medio de la nube. Y sigue hablando en la escritura, versículo 17:
Sí, dice, y la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte y los ojos de los hijos de Israel. El versículo 18 dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. El contexto de este versículo también lo encontramos prácticamente en el capítulo 34. Si me acompaña, el 34, versículo 27 y 28 dice lo siguiente para poder comprender. Dice el versículo 27, 34, 27, aquí lo tenemos en la pantalla, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque con estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y el versículo 28 sigue hablando y dice, y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Algo interesante para nosotros en esta noche es que cuando Dios llama a su pueblo, lo llama para que le adore, para que reciba sus preceptos divinos, los cuales no son una carga, sino son más bien una enseñanza en la cual va a poner en su corazón. Los 10 mandamientos en aquel entonces fueron dados prácticamente a Moisés. ¿Para qué? Para que se los diera al pueblo. Ahora la pregunta es, reciben los 10 mandamientos y se encuentran culpables. ¿Qué deben de hacer? Bueno, hoy en día diríamos, ¿no?, que si tú y yo pecamos, como dice la palabra de Dios, conoces el camino, y el camino es Cristo Jesús. Así que en aquel entonces diríamos, ¿verdad?, todavía el Mesías, el Señor Jesús no había venido, por lo tanto había otra forma de poder justificar y perdonar el pecado. Y para ello entonces Dios le pide a Moisés que le haga un santuario, porque él es el líder, recordemos esta parte. Así que, volviendo nuevamente al libro del Éxodo, en el capítulo 25, versículo 8, dice la palabra de Dios, ¿sí? Si la Escritura habla de los 10 mandamientos, y los 10 mandamientos no salvan, sino te dicen, no hagas esto, no hagas aquello, entonces prácticamente al hacerlo nos condenan. Si la Biblia dice, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, y yo lo hago, me encuentro prácticamente culpable y peco. Así que, vea lo que dice la Biblia. Dice el versículo 8, capítulo 25, versículo 8, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo, versículo 9, sigue hablando lo siguiente. Dice asimismo, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y algo interesante, miren, dijera usted, ¿y cuáles son los utensilios? ¿Cuáles son las partes del tabernáculo? Bueno, miren, vamos a tocar levemente este capítulo 25 para tener la idea de qué partes existían dentro del santuario. Voy a ser breve y específico. Aquí tenemos el versículo 10, tenemos primeramente en la revelación el arca del testimonio. Vea, dice el versículo 10, harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y me preguntarás, bueno, ¿y qué simbolismo tiene esta parte? Miren, en las medidas judías, un codo prácticamente era una medida de lo que es esta parte del codo hasta el dedo. Estamos hablando que si vamos a las medidas judías, eran prácticamente 45 centímetros. Así que si hablamos de 2 codos y medio, 2 codos serían 90 centímetros, el medio sería prácticamente la mitad de 45, son 22. Estamos hablando prácticamente de 1 metro y 12 centímetros. Imagínate entonces que el arca tenía prácticamente, diríamos aquí, de altura, cuya longitud era de ¿qué? 2 codos y medio, perdón, de largo 2 codos y medio, y de ancho, vea, dice así mismo, y medio ¿qué? Su anchura y codo, y su altura de codo y medio. Entonces imagínate, la altura era prácticamente 45 más 22, como 70 centímetros. Así que ese era prácticamente el arca del testimonio. Dice el versículo 11, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Y fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos del otro. Versículo 12. Aquí vamos a encontrar entonces, imagínate el arca, prácticamente en los anillos era para que se introdujeran 2 varas y de esta forma poderlos ¿qué? Transportar. En aquel entonces recordemos que
todavía el pueblo se encuentra en el desierto y la forma de poderlos guiar y que Dios estuviese con ellos era prácticamente a través de estos símbolos. Entonces, a la luz de la Biblia, diríamos que la forma de los anillos del arca, ¿verdad?, era para transporte. Y el versículo 17 dice, y harás también un propiciatorio de oro. Dice, cuya longitud será de 2 codos y medio. Imagínate, ahora tenemos el arca, diríamos, del pacto. Arriba está prácticamente la tapa, que es el propiciatorio. Y de la misma forma las medidas y su anchura de medio, ¿qué? De codo y medio, igual que el arca. El versículo 18 dice, harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás, dice así, en los 2 extremos del propiciatorio. Quiere decir que estaba el arca, imagínate, ¿no? Ahora la tapa tenía 2 ¿qué? 2 querubines, como dice aquí la Biblia. Dice el versículo 20, y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio. Sus rostros, el uno enfrente del otro, mirando el propiciatorio, los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y el arca pondrás en el testimonio que yo te daré. Algo interesante, aquí vamos prácticamente, la primera parte diríamos, ¿no? Es el arca del pacto, ¿sí? Arriba tenemos la tapa o el propiciatorio. Aquí quiero un poquitito más o menos ilustrar aquí para poder ejemplificar. Tenemos prácticamente aquí una imagen de lo que era prácticamente el arca. Sí, en esta imagen, por ejemplo, podemos ver que a la luz de la Biblia, a la luz de la Escritura, estaban los querubines cara a cara. A manera de referencia para conocimiento nuestro, a la luz de la Escritura, esto representaba prácticamente de cuando Lucifer, allá en el principio, todavía estaba en la presencia de Jehová, todavía no se revelaba. Así que él era prácticamente uno de los querubines cubridores del arca. Después de que se reveló prácticamente Lucifer, entonces el lugar que él ocupó fue el ángel Gabriel. Así que a la luz de la Biblia podemos entender que uno de estos querubines era prácticamente Lucifer, que se reveló prácticamente de la gloria de Jehová, de su presencia. Sí, así que volviendo a la Escritura nuevamente, con la palabra de Dios, podemos continuar y sigue la siguiente parte. Dice aquí el versículo 23, la mesa para el pan de la proposición. Harás al mismo tiempo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio. El versículo 23 está hablando prácticamente de que había ¿qué? Una mesa. ¿Qué había en la mesa? Bueno, al igual, ¿verdad? También esta mesa se transportaba y por lo tanto también tenía ¿qué? Diríamos 4 anillos en su alrededor para ser transportada. Dice, y le harás, versículo 26, y le dice, y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 ¿qué? Esquinas que corresponden a sus 4 patas. Ahora, ¿qué había en la mesa? El versículo 30 dice, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Tenemos prácticamente, diríamos, el pan de la proposición. O también por eso se le llama también la mesa de los panes de la proposición. Ahí tenemos la mesa. Siguiente parte dice el versículo 31, el candelero de oro. Dice el versículo 31, dice, harás además un candelero de oro puro, labrado a martillo se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán de lo mismo, prácticamente oro puro. Y el versículo 32 dice, y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del lado del candelero a un lado y 3 brazos al otro lado. Hasta el versículo 37, para ir resumiendo, dice, y harán 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Y el versículo 39 dice, de 1 talento de oro fino lo harás con todos estos utensilios. ¿Sabe cuánto equivale 1 talento? 1 talento en la medida judía equivale prácticamente a 34 kilogramos. Imagínate utilizar 34 kilogramos para hacer esta pieza cubierta de oro, oro puro prácticamente a la luz de la Biblia. Y el versículo 40 dice, mira,
y hazlos conforme al modelo que te ha sido mostrado. ¿Dónde? En el monte. El capítulo que voy a solamente dar de referencia es el 26, el 27. Aquí encuentras todas las partes, el altar de bronce, ¿sí? Y el capítulo 28 que habla de las vestiduras. Quiero ir con esta imagen ahora para explicar brevemente los simbolismos que tenían, diríamos, ¿no?, a la luz de la Biblia y a quién señalaban. Así que, si podemos acceder prácticamente a esta imagen de lo que es el arca del pacto, y enseguida ver prácticamente lo que es el santuario. Bien, aquí encontramos el santuario y vamos a proyectarlo. Gracias. Miren, en esta parte del santuario vamos a entender y vamos a ver prácticamente tres partes, las que no quiero mencionar para ir un poquito más allá y poder explicar prácticamente los simbolismos. El santuario en aquel entonces, el tabernáculo de Moisés, estaba de esta forma más o menos diseñado. Así que a la luz de la Biblia vamos a encontrar prácticamente la puerta, ¿sí? La puerta a la entrada, y después de la entrada enseguida encontramos prácticamente el lugar de los sacrificios. Después del lugar de los sacrificios estaba prácticamente el lavacro, ¿sí?, en la cual, ¿verdad?, se lavaba las manos el sacerdote. Esta primera parte del tabernáculo de aquel entonces se llamaba prácticamente el atrio, ¿sí? Resumimos: entrada, lugar de sacrificios y el lavacro o la pileta de agua. En esta parte se encontraba, ¿qué? Diríamos el atrio. El atrio constituido de estas partes, ¿qué simbolismos tenían? Dice a la luz de la Biblia que es la parte más importante para nosotros en esta noche y poder ir a Jesús, de acuerdo a la palabra de Dios, ¿sí? El libro de San Juan capítulo 10 versículo 9. Fíjate bien quién es la puerta, ¿sí? A la luz de la Biblia, usted va conmigo a San Juan capítulo 10 versículo 9 y vamos a encontrar y dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y prácticamente hallará, ¿qué? Pastos. Si usted analiza y yo analizamos, Cristo es la puerta de las ovejas. Usted y yo somos las ovejas. Así que para entrar y estar seguros en esta tierra, tú y yo debemos de entrar prácticamente por esa puerta. Porque esa puerta es ¿qué? Es Jesús. Si tú entras en compañía con Jesús todos los días a través de la oración, estás en el lugar correcto. Porque has entrado ¿a dónde? Al santuario celestial, a donde está en este momento Jesús. Así que Jesús es ¿qué? Es la puerta de entrada ¿de quién? De las ovejas o los corderos. Ahora mira, a la luz de la Escritura, si Jesús es la puerta y te da la confianza de que vas a encontrar seguridad, entonces todos los días debemos de buscarlo. Ya en nuestra reflexión pasada hablamos prácticamente de la oración, solamente por mencionar un texto nada más. Un texto que se encuentra en Jeremías 29 versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. O sea, ese texto nos habla de que todos los días debemos de entrar ¿a dónde? A la puerta que es Cristo, para poder acceder ante el santuario celestial. Y a la luz de la Escritura, tú y yo encontramos refugio seguro todos los días. El Señor extiende su brazo todopoderoso, su manto alrededor de ti, te cambia tus vestiduras viles, sucias, en un simbolismo de nuestro pecado, y pone sus vestiduras de gracia. Por eso, a la luz de la Biblia, el apóstol Pablo dice: porque por gracia, Efesios 2 capítulo 8 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces diríamos que esa gracia es Cristo, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Cuando entramos día con día a la puerta que es Cristo, eso es lo que encontramos: salvación y gracia. Y para ello la siguiente parte de la parte del atrio la vamos a entender y vamos a explicar, sí, volviendo prácticamente al santuario. En la siguiente parte, como tú encuentras, era prácticamente el altar de los sacrificios. En aquel entonces, recuerda que los sacrificios eran corderos. Si usted va conmigo, por ejemplo, a la luz de la Biblia, solamente por mencionar Levítico 1, 3 y 4. ¿Sí? En Levítico 1, 3 y 4, prácticamente dice aquí la palabra de Dios lo siguiente. Y dice: si su ofrenda fuera holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y el versículo 4 dice: y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado
para expiación suya. Mira, aquí era prácticamente cordero o macho cabrío o vacuno, eran la forma de sacrificios. El punto importante es que en este lugar de los holocaustos, en el tabernáculo, prácticamente se simbolizaba a Cristo Jesús, porque toda esa sangre derramada prácticamente en el holocausto era un simbolismo para el perdón de los pecados. Así que a la luz de la palabra de Dios, esos sacrificios señalaban ¿a quién? Al Señor Jesús. Ahora usted vaya conmigo, por favor, al libro de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Un libro del apóstol Juan, el apóstol del amor, y dice lo siguiente: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mira, el cumplimiento de estos sacrificios u holocaustos en el santuario fue Jesús. Y Cristo Jesús dio su vida por ti, por mí. Ese versículo, ¿verdad?, que acabamos de leer, dice: para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. El único sacrificio que dio Dios el Padre a la humanidad para ser salvos es Cristo Jesús. Y por lo tanto nadie más nos puede salvar. Nadie, porque en el plan de Dios que se encuentra en el santuario, ¿sí?, no está incluido ningún humano. Está solamente el plan perfecto de Dios a través de su Hijo Jesucristo. Así que a la luz de la Biblia, Cristo es prácticamente el Cordero. Cristo es la puerta para poder acceder ante el Padre, ante el lugar, prácticamente ante el santuario celestial en ese momento. Así que a la luz de la Biblia, Cristo es todo para nosotros, porque Él es todo para mí y para ti. Ahora fíjate, viene algo interesante: ¿cómo consideró Jesús su misión? Vaya conmigo al libro de San Lucas, capítulo 19, versículo 10, para que usted vea el sacrificio. ¿Y por qué murió Jesús? ¿Y a qué vino? Vea, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Y a través del altar de los holocaustos encontramos a Jesús que nos busca, a ti y a mí, en su muerte expiatoria, en su muerte en la cruz del Calvario. Y dice: vino a buscar y a salvar. Cristo Jesús no vino a condenar. Cristo Jesús no vino a declarar tus pecados y a señalarte, a juzgarte. No, Él vino a morir por ti y por mí a través del simbolismo del altar de los holocaustos. Y por lo tanto, cuando tú y yo reconocemos a Jesús, es el privilegio de nosotros que somos hijos de Dios. Acompáñame por favor a la luz de la Biblia, en el libro mismo de San Juan, capítulo 1, en el versículo 10, 11 y 12, para poder explicar el contexto de Jesús. Dice, hablando la escritura del Señor, dice: en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Quiere decir que su pueblo que le adoraba en aquel entonces a través de este santuario, el tabernáculo en el tiempo de Moisés, eran prácticamente los hebreos. Ahora dice la escritura, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Es decir, los hebreos llevaban a cabo los sacrificios a través de ¿quién? En el santuario, simbolizando la venida del Mesías. Ahora el Mesías viene, ¿y qué pasa con ellos? Ellos no lo reconocen, ellos lo rechazaron. Y por eso dice el texto, San Juan 1:12, dice la palabra de Dios lo siguiente: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, si tú y yo, es decir, si ellos le rechazaron, pero si tú y yo le aceptamos, ahora eres hijo de Dios. Y el versículo 13 dice la palabra de Dios, San Juan 1:13, dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el versículo 14, para poder ahora identificar nuestra identidad y decir qué somos delante del Padre, dice: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí podemos identificar entonces que a la luz de la Biblia, en el altar de los holocaustos, vemos a Jesús previamente cumpliendo en este plan de salvación su misión para podernos salvar. A nadie, usted y yo, tenemos en el cielo más que a Jesús, un hermano previamente que nos ama, que intercede por nosotros, etcétera, etcétera. Pero este es prácticamente el cumplimiento de esta parte del altar de los holocaustos del tabernáculo en aquel entonces. Así que si para ti y para mí es un privilegio en esta noche
identificar a Jesús como nuestro Salvador personal, yo te lo muestro a ti. Porque en este plan estaba prácticamente la venida del Mesías, que vendría a morir por nosotros como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acompáñeme a San Juan 1:29. Y aquí se cumple prácticamente de ese Cordero. Sí, San Juan 1:29, en este cumplimiento del holocausto, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjate bien, algo interesante, mira, en el plan de salvación, en el Antiguo Testamento, las personas llevaban una ofrenda que era prácticamente sacrificada allí en el altar de los holocaustos. Imagínate que yo como pecador llevaba mi ofrenda, mi cordero, y llevaba ante el altar, ¿verdad? Antes de ser sacrificado, ponía mi mano sobre la cabeza del animalito, confesaba mis pecados, y mis pecados simbólicamente eran transferidos de mi persona al animalito. Así que, de mi persona a mi ofrenda. Así que, como el animalito recibía la ofrenda, los pecados de un servidor, entonces tenía que pagar esa deuda. Y la palabra de Dios dice en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Así que, a la luz de la Escritura podemos decir que ese animalito que recibía prácticamente mis pecados, ahora debía de morir por mis pecados. ¿Qué pasaba en aquel entonces? El sacerdote prácticamente lo tomaba y lo degollaba, y con esa sangre simbólicamente limpiaba ahora mis pecados, y era la única forma de ser justificado. Jesús derramó su sangre por ti y por mí, ¿sí? Y nadie más en esta tierra la ha derramado, para que tengas confianza, ¿sí? Tú podrías decir: yo creo en los santos que están en el cielo. No es cierto. Yo creo en la Virgen. Sí, puedes creer, pero a la luz de la Biblia ella no ha subido al cielo. ¿Qué más te puedo mencionar? Un apóstol Pedro, tú me dirás, ¿verdad? Él está en el cielo. Tampoco. Ya veremos el tiempo en el cual se hablará explícitamente en cuanto al tema del origen de los muertos. Así que a la luz de la Biblia vamos a entender que tú y yo tenemos solamente una opción, y es Jesús, el único sacrificio perfecto. Así que vayamos siguiendo, ¿verdad?, el cumplimiento del santuario. Mira, en la siguiente parte del atrio se encontraba prácticamente el lavacro. Ahí lo tenemos, la siguiente parte. Ahora, ¿qué simbolismo tendría prácticamente el lavacro? Si tú me acompañas al libro de Romanos, en el capítulo 6, en Romanos, capítulo 6, versículos 2, 3 y 4, mira lo que dice la Escritura. ¿Qué simbolismo prácticamente encontramos en el lavacro? Dice, en ninguna manera, porque dice aquí, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El versículo 3 dice, hablando de la Escritura, dice el versículo 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Y el versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte en el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos, ¿qué? En una nueva vida. Y mira, el texto pasado, de nuestro tema pasado, es un texto muy lindo, que se encuentra en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. ¿Sí? En este versículo encuentras toda la esencia del bautismo de Jesús, de mi bautismo prácticamente. Mira, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. A la luz de la Biblia, cuando tú y yo aceptamos a Jesús, Él perdona todo, pero también te pide, ¿qué? Te pide una respuesta, ¿sí? Y Él te invita amablemente para que tú seas salvo y te dice, mira, sígueme. Pero para que tú me sigas, debes de ¿qué? Conocerme. Al conocer a Jesús, tomas una decisión y te bautizas a la luz de la Biblia. Entonces, a la luz de la Biblia, el lavacro tiene su cumplimiento. Para poder ver a Jesús, para poder ver al Padre, necesitamos ser bautizados. Para poder estar en el reino de los cielos, necesitamos ser bautizados. Y ahí está el simbolismo del lavacro, o prácticamente la pila. Y en aquel entonces, mira, para poder acceder ante el lugar santísimo, que era donde se encontraba prácticamente el arca del pacto, los querubines que acabamos de leer, donde estaba la gloria de Dios, el sacerdote tenía que hacer eso. Mira, el sacerdote, si tú quieres, hacía la ofrenda, el sacrificio, se ensuciaba las manos con sangre, pero tenía que lavarse en esa parte de la pila, lavarse prácticamente la sangre de sus manos para poder ministrar en la siguiente parte, que es el lugar santo. Mira,
todos los días tú y yo debemos de hacer lo mismo. Número 1, entrar por la puerta correcta que es Cristo. Número 2, aceptar su sacrificio. Número 3, pedir el rebautismo con el Espíritu Santo cada mañana para poder acceder ante el Padre Celestial. Porque en la siguiente parte que entramos es el lugar santo. Y en el lugar santo vamos a encontrar prácticamente un candelero, el candelero que leímos ahorita, el candelero de oro. Entramos al lugar santo y encontramos el candelero de oro a la izquierda, y a la parte de la derecha encontramos la mesa de los panes de la proposición, que también leímos en Éxodo prácticamente capítulo 25. Ahora mira, algo interesante, ¿qué simbolismos tienen prácticamente, diríamos, estas partes? Mira, el lugar santo, cuando tú entras al lugar santo, es porque vas a estar en contacto con Dios. Y en esa parte tú vas a encontrar previamente que Jesús es el único que puede iluminarte para acceder ante el Padre. A la luz de la Escritura, el candelabro señalaba a Jesús. Mira, dice la Biblia en San Juan capítulo 8, versículo 12, analizando prácticamente el cumplimiento de Jesús como prácticamente la luz del mundo. Mira, dice la palabra de Dios, Juan 8:12, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que, dice así mismo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará o tendrá que luz de la vida. Mira, el candelabro prácticamente en su cumplimiento representa a Jesús de una forma simbólica, porque Él es la luz del mundo. Y cuando tú y yo seguimos a Jesús, entonces somos la luz del mundo. Así que acompáñame igualmente en San Mateo capítulo 5, versículo 14 y 15. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Dice así mismo el texto: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte. Dice aquí, no puede ¿qué? Esconderse. Y el versículo 15 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y el versículo 16 dice, la palabra de Dios dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está ¿dónde? En los cielos. Cuando tú y yo aceptamos a Jesús en el cumplimiento del candelabro, que es la luz del mundo, entonces tú y yo somos luz y alumbramos a la humanidad. Nuestra naturaleza antigua ya no debe reinar, porque ahora nuestras obras son de bondad y nuestras obras ahora son diferentes. Ahora tenemos prácticamente ¿qué? Los frutos del Espíritu Santo. Así que a la luz de la Biblia, ¿cuáles son los frutos del Espíritu Santo que un hijo de Dios debe de alumbrar? Gálatas capítulo 5, versículo prácticamente 19, 20 y 21. Sigue hablando la palabra de Dios lo siguiente. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son ¿qué? Adulterio, fornicación. Dice asimismo, inmundicia, lascivia, dice el versículo 20. Idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, versículo 21 sigue hablando, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán ¿qué? El reino de Dios. Así que esta es la obra de nuestra vida antigua. Pero cuando aceptamos a Jesús, ya estas obras ya no están en nosotros. O debemos de luchar ¿para qué? Para poder vencer estas tentaciones que día con día el enemigo nos pone como hijos de Dios. Porque ahora nuestra vida cambia y las obras, diríamos, las obras que tenemos que hacer son diferentes. Y el versículo siguiente de Gálatas, el versículo 21 sigue hablando. Y sigue a la luz de la Escritura. Dice el versículo 22, sigue, más los frutos del Espíritu son ¿qué? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Mira, algo interesante. El primer fruto es ¿qué? Es el amor. Cuando tú y yo amamos, ¿sí? Primeramente nos conectamos a la fuente de arriba, que es Dios. Y tú y yo queremos amar, tenemos primeramente que amar a Dios. Cuando tú y yo amamos a Dios, podemos amar a la humanidad, porque es el fruto del Espíritu. Así que a la luz de la Biblia, el amor es el fundamento principal del reino de los cielos. Cuando tú y yo, por la gracia de Dios, aceptamos a Cristo, este principio divino es el que nos rige. Y si tú y yo día con día tenemos esa lucha de amar,
debemos de luchar, ¿qué? Al lado de Jesús. Primera de Juan 4:8 dice la palabra de Dios, a la luz de la Escritura, hablando de este fundamento. Dice, el que no ama, primera de Juan 4:8, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mira, como tú y yo conocemos a Dios, privilegio, ¿verdad? Ahora, ¿qué? Amamos. Y ese fruto es el que tenemos que mostrar a la luz de la Escritura. El amor, el gozo, era el segundo fruto. El gozo es un sinónimo de felicidad, porque ahora tienes una esperanza. La esperanza es Jesús y un reino, diríamos, ¿no? A la luz de la Escritura. Amor, gozo, paz. Tercer fruto, la paz. Muchas de las veces cuando nos encontramos en el mundo tenemos conflictos. Conflictos en la casa, conflictos con los hijos, conflictos en el trabajo, conflictos donde quiera. Y somos personas que, como tenemos un carácter del mundo, siempre queremos exaltar nuestro ego, exaltar nuestro orgullo, el cual nos derrota, delante de Dios, y no podemos entrar al reino de los cielos. Y las obras de la carne se manifiestan. Y tú y yo andamos en el mundo adulterando, robando, mintiendo, peleando, etcétera, etcétera. Esa ya no es la vida del cristiano. Cuando uno acepta a Cristo Jesús a la luz de la palabra de Dios, esos son los frutos que reinan prácticamente: el amor, el gozo, la paz. Hubo otro punto que dice la fe. Decíamos la vez pasada, ¿no? ¿Y qué es la fe? Dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos 11:1. Sí, es pues la certeza de lo que se espera, dice a mí, la convicción de lo que no se ve. Así que la fe es ¿qué? Es creer solamente por fe en Dios. Él es el único que puede ayudarnos a ¿qué? A caminar juntos a su lado. Fe es un sinónimo de confianza. Si conoces la Escritura y has encontrado que Jesús es la esperanza, entonces prácticamente a la luz de la Biblia, la esperanza es Jesús y Él es nuestra fe. ¿Y cómo podemos desarrollar nuestra fe? Bueno, a la luz de la Biblia, dice la palabra de Dios aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 10:17. Mira lo que dice la palabra de Dios, 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír ¿qué? Por la palabra de Dios. Cuando tú y yo andamos en la luz, mostramos estos frutos, ¿sí? La fe, y entonces nuestra vida cambia. Entonces somos ¿qué? Hijos de la luz. Nuestras obras ya no son del mundo. Nuestras obras ya no son carnales, sino son los frutos del Espíritu Santo, que son los que prácticamente deben de ¿qué? Deben de estar con nosotros en nuestro testimonio. Y en este testimonio, a la luz de la Biblia, podemos encontrar que Cristo es el que dirige nuestras vidas. Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice la palabra de Dios, para que usted y yo vea que cuando somos muertos al pecado, mira lo que reina. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dice así mismo, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mira, tú me preguntarás, hermano, bueno, privilegio, para mí soy profesor, por la gracia de Dios, en México conocido como el profesor Samarripa. Pero mira, algo interesante, usted no tiene pruebas, sí, todos los tenemos. Es más, muchas de las veces cuando nos llegan las pruebas aquí en la mente, de repente llegan los pensamientos que no son buenos, son impuros. Uno debe de luchar por cortar esa cámara. Y ahí es donde tú debes de cerrar los ojos y cortar ahí esa cámara. Decirle, Señor, ayúdame. Porque es la forma en la cual podemos vencer, diríamos, las tentaciones y no darle cavidad al pecado. Porque somos hijos ¿de quién? Hijos de la luz. Ahora vean. En la siguiente parte del lugar santo encontramos prácticamente la mesa de los panes de la proposición. Mira, algo interesante. En aquel entonces prácticamente diríamos que cada pan simbolizaba una tribu de Israel. Así que en la mesa de los panes de la proposición había prácticamente, estaba en 2 columnas y en cada columna había 6. Entonces diríamos que eran 12 panes, simbolismo de las 12 tribus de Israel. Así que a la luz de la Biblia, ¿sabes cada cuándo se cambiaba el pan? Acompáñame un poquito. Levítico 24, versículo 8. Mira, cada cuándo se cambiaba el pan a la luz de la Escritura. Mira, dice, cada día de reposo lo pondrá continuamente. Dice así, a la luz de la Biblia, en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Si tú analizas el contexto del pan sin levadura, cada sábado, ¿qué? Lo pondría prácticamente, diríamos, lo cambiaba también. Así que imagínate, cada sábado se ponía el pan, se cambiaba. Es un simbolismo de que, perdón, a la luz de la palabra de Dios, usted y yo, cada sábado deberíamos de renovar ¿qué?
nuestro pacto con Dios. Porque Jesús es ¿qué? Es el cumplimiento de este pan. Mira, acompáñame por favor para que veas cómo Jesús lo cumplió. El libro de San Juan, capítulo 6, versículo 35. En el cumplimiento de Jesús como el pan sin levadura dice. Y Jesús les dijo, yo soy el pan ¿de qué? De vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá ¿qué? Sed jamás. Cristo cumplió prácticamente esta promesa del pan sin levadura. Cristo es el pan de vida. Si tú quieres ver, cada una de estas piezas tiene un simbolismo. Pero lo más importante es que el simbolismo es Jesús. Sí, que ahí tenemos prácticamente el pan ¿qué? Que es Jesús el pan de vida. Cada día es nuestro privilegio, porque Jesús dijo, acompáñame a Mateo capítulo 4, versículo 4. Fíjate lo que dijo el Señor, porque Él es el pan de vida. Y Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de quién? De la boca de Dios. Ahora mira, en este versículo, por ejemplo, el simbolismo del pan de cada día es, diríamos que cómo Dios te sustenta. Pero la Biblia dice que no solo del sustento vives, sino ¿de quién? De la palabra de Dios. Y aquí la palabra de Dios es ¿qué? Es el pan de vida que es Jesús. Así que a la luz de la Biblia, Cristo es el pan de vida. ¿Sí? Y en la siguiente parte del lugar santo, aquí vamos a encontrar el altar del incienso. ¿Cuál era el objetivo del altar del incienso? Mira, cuando el pueblo de Dios, ya en el tiempo de Salomón, vamos a ilustrarlo, ¿no? En el tiempo de Salomón, este tabernáculo ya previamente es el templo de Salomón. En la parte del atrio hacían todos los sacrificios. El sacerdote entraba al lugar santo y mientras que la congregación de Israel estaba en el atrio, ya grande, imagínate un auditorio más o menos, para que me entiendas. En el lugar santo estaba el sacerdote llevando a cabo o quemando el incienso. Y el incienso pasaba del lugar santo al lugar santísimo. El incienso simbolizaba prácticamente las oraciones de ¿quiénes? Del pueblo, de los santos. Hoy en día igualmente. El incienso, diríamos a la luz de la Biblia, es allá en el cielo Jesús ministrando nuestras oraciones ante el Padre. Pero Él dando su vida como un ¿qué? Como una propiciación por nuestro pecado delante del Padre. Así que cada oración que tú y yo elevamos ante el Padre, ahí está Jesús, prácticamente ante la presencia del Padre. Ahora vea, la última parte que es el lugar santísimo, ¿sí? Lo vamos a encontrar en nuestra imagen, prácticamente está en la parte del segundo velo. ¿Qué había en el lugar santísimo? Como lo leímos al principio, el arca del pacto. Mira, en el arca del pacto, en la tapa que era el propiciatorio estaban ¿qué? 2 querubines. Recuerda que los querubines ¿qué? Cubrían cara a cara ¿qué? Estaban cara a cara y cubrían el arca del pacto. Ahora, ¿qué había dentro de ello? ¿Qué había dentro del arca? Mira, dentro del arca estaba ¿qué? El pacto. Como lo leímos al principio, vamos a repetirlo de nuevo. En Éxodo capítulo 34, versículo 28. Éxodo 34, 28 dice lo siguiente. Miren, y estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan, ni bebió agua. Y escribió en tabla las palabras del pacto, los 10 mandamientos. ¿Por qué se le llama arca del pacto? Porque los 10 mandamientos estaban dentro de esta arca. Lo más sagrado de Dios, fíjate bien, Dios se lo da a conocer a la humanidad. Y por eso el texto del capítulo 25, 40 que leímos, le dice Dios, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. Así que a la luz de la Biblia, esto le mostró Dios a Moisés, que construyera ¿qué? Un tabernáculo. Y en la última parte, en el lugar santísimo, se encontraba ¿qué? Prácticamente el arca del pacto y la presencia de Jehová. Ahora, ¿cómo se mostraba la presencia de Jehová? En esa famosa Shequina. La Shequina era la gloria de Dios. Así que la Shequina o la nube salía prácticamente en el lugar santísimo. En el tiempo de Israel, ya usted lo encuentra en Levítico. Mira, en el tiempo de Israel la Shequina en el día era una sombra, ¿para qué? Para todo su pueblo. Imagínate el calor del desierto. Esa sombra les cubría de ese calor. Y en la noche era prácticamente el calor para que no sufriesen el frío extremo. La Shequina se levantaba y era tiempo de partir y seguir prácticamente a Dios. Y así era el pueblo. Hoy en día diríamos la Shequina es Jesús. Es el que día con día la gloria de Dios nos cubre día con día, ¿verdad? Jesús con su gracia maravillosa y su poder infinito y nos muestra el camino. Por eso San Juan 14, 6 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Dice el texto de San Juan 14:6. Y nadie viene al Padre sino por mí. Así que la luz de la Biblia, Jesús previamente para ir al Padre es el camino. Es previamente la luz. Es en el simbolismo del santuario, Jesús es todo. Repito de nuevo. Y voy a cerrar esta parte para poder comprenderla y dar otras ilustraciones. Mira, el tabernáculo en el tiempo de Moisés, el tiempo diríamos, no, estaba compuesto por tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio estaba constituido previamente por la puerta, que es la entrada, que es Jesús, el altar de los holocaustos, que es Jesús, y la pila, que simboliza previamente el bautismo. ¿El bautismo para quiénes? Para nosotros hoy en día. Si queremos acceder ante el lugar santísimo, tenemos que, 1, entrar por la puerta; 2, aceptar a Jesús; y 3, después de que conocemos a Jesús, su sacrificio perfecto, y decidimos seguirlo para poder ver la gloria de Dios, tenemos que bautizarnos. Porque Jesús es ¿qué? Es la luz del mundo de aquí en adelante. Un servidor, como lo mencionaba la vez pasada, un servidor estaba en el mundo, a la luz de la historia de un servidor. A partir del año 80, yo entré a la Universidad de Chapingo, estudié la prepa, del 80 al 83, del 83 al 87 estudié en la universidad, ahí en la Universidad de Chapingo, y durante ese tiempo, desde el 80 hasta mi conversión, prácticamente hasta el 93, prácticamente conocí las artes marciales, ¿sí? Hasta que conocí a Jesús. Eso practicaba en el mundo. Así que esa era mi vida antigua, a la luz de la Biblia. Yo tomé una decisión. Un 27 de noviembre de 1993 decidí entregar mi vida a Jesús a través del bautismo, por la gracia de Dios. Y a través del bautismo Dios borró todas mis iniquidades y mis pecados. Y de allí en adelante, diríamos en mi vida, de los 33 años en adelante, es como ahora conozco del camino que es Jesús. Porque Él es ¿qué? Él es la luz del mundo, como leíamos, ¿verdad? Y como estamos haciéndolo. Y si Jesús es la luz del mundo, ahora yo soy luz. ¿Para quién? Para la humanidad. Luz para mis familias, luz para mis hijos, para mi esposa, luz para mis compañeros de trabajo, luz para todo aquel que muchas de las veces voy a un lugar y a otro lugar y encuentro y veo que hay tinieblas y hay problemas. Y como el mundo, ¿verdad? Muchas de las veces nos hunde, ¿sí? Nos ataca, etcétera, etcétera. Pero hay personas lindas que en el mundo tienen problemas, ¿sí? Y son abusados, ¿qué te puedo mencionar? Les roban, les asaltan, etcétera, etcétera, y no tienen una esperanza. Pero cuando tú vas y ves esas necesidades, ahora les muestras a Jesús como la luz de ¿quién? Del mundo, porque tú eres luz. Así que la luz de la Biblia, y privilegio para nosotros ser ahora luz del mundo, desde que un servidor tomó la decisión del bautismo, ¿verdad? Puedo tener el privilegio de poder contemplar la gloria de Dios. Cristo Jesús, que es ¿qué? Es su gloria. ¿Sí? Acompáñeme al libro de Hebreos, en el capítulo de Hebreos, capítulo 1, versículo 2 y versículo 3. Hebreos 1, versículo 2 y versículo 3. Dice la palabra de Dios: en estos postreros días nos ha hablado por ¿quién? Por el Hijo, a quien asimismo constituyó heredero de todo, y porque en asimismo hizo ¿qué? El universo. Versículo 3 dice la palabra de Dios: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de los cielos. Mira, para ver la gloria de Dios, que es Cristo, todos los días hay que recibir un bautismo, cada mañana. Yo le llamo un rebautismo, porque día con día tienes que purificarte, día con día tienes que entregar tu vida a Jesús, día con día tienes que confesar tus pecados para poder acceder ante la gloria del Padre en el nombre de Jesús. Así que en el simbolismo del tabernáculo, Cristo señala prácticamente toda esta parte. Cristo es la puerta, Cristo es el cordero, el altar de los sacrificios, Cristo es el que nos invita a ser bautizados, Cristo es previamente el candelero, la luz del mundo, Cristo es el pan de vida, Cristo es el que pasa las oraciones del lugar santo al lugar santísimo. Hoy en día diríamos, Cristo es que prácticamente el que está ¿dónde? En el lugar santísimo, ¿sí? Él es la gloria de Jehová. Así que dentro del arca están ¿qué? Los 10 mandamientos. Y mira, quiero prácticamente casi cerrar. Mira, a la luz de la Biblia. ¿Por qué? Porque a la luz de la palabra de Dios dice, para que tú veas aplicando esta reflexión a nosotros y de cómo podemos ver
a Cristo en el santuario y dice, de la manera que está establecido que para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, ¿qué? El juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Mira, yo tengo el privilegio ahora de hablarte de Jesús y de invitarte que lo aceptes en tu corazón, porque Él muy pronto vendrá por todos los que le esperan y los que le han entregado prácticamente su vida. Y en la siguiente diapositiva vas a encontrar, y dice la Biblia, bueno, en esta parte dice, toda la humanidad tarde o temprano tendremos que comparecer ante el juicio divino, y aunque no querramos daremos cuenta de todos y cada uno de nuestros actos. La Biblia es clara en cuanto a este tema, y seamos creyentes, cristianos, tradicionalistas, incrédulos, paganos o ateos, estaremos delante del gran Rey del universo para dar cuenta de todo lo que hicimos cuando estábamos en este cuerpo. Así que imagínate, la aplicación prácticamente del santuario es que Cristo está ¿dónde? En el santuario en este momento. Y queramos o no queramos, tenemos que dar cuentas a Dios. Dice Eclesiastés 12:13. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Así que la luz de la Biblia dice, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Mira, tenemos que dar cuentas a Dios. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba ¿dónde? En el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mira, yo te he entregado este mensaje. Cristo es testigo, sus santos ángeles, y tú donde quiera que estás viendo este programa, esta predicación, ahí hay un ángel a tu lado, está el Espíritu Santo que al mismo tiempo te lleva para que tú contemplas a Jesús, no a un servidor solamente es un portador, es un medio que al igual que tú necesita redención. Es a Jesús a quien tú puedes contemplar. ¿Por qué? Porque mira, ¿qué hace Jesús por ti y por mí? Dice, ¿quién es nuestro intercesor? Dice aquí la palabra de Dios en Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún también el que resucitó, el que además está a la derecha del Padre y que también intercede por nosotros. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que a la luz de la Biblia, yo te quiero invitar, y será en este momento nuestra reflexión, porque el tiempo se nos fue. Pero es interesante porque tú estuviste aquí, yo estuve aquí, y es mi privilegio invitarte para que en este momento hagas una oración y conmigo y busquemos a Jesús. Vamos a orar. Yo te invito para que desde tu lugar cierres tus ojos y hagamos esta oración pidiendo la bendición a Dios para poder caminar a su lado. Padre bueno, en este momento es un privilegio el haber analizado tu santuario, el haber asimismo encontrado a Cristo Jesús en cada una de estas partes, porque eres todo para nosotros. Y en este momento, Padre, es un privilegio invitarte, Señor, para que mores en nuestro corazón y te quedes con nosotros en esta noche, para que nos guardes y nos cuides contra todo mal, contra todo peligro, contra todas las chances del enemigo. Padre, y a estas lindas personas que nos observan allá en la televisión, en los medios, quiero invitarle para que usted les bendiga, para que usted derrame su espíritu en ellos y en ellas y ponga su gracia para con ellos delante de su presencia. Que la sangre de Cristo cubra sus vidas de todo su pecado e iniquidad y asimismo les ayude a marchar al lado de Cristo Jesús como la luz del mundo. Padre, te pedimos la bendición en esta noche para que estés con nosotros y nos des el privilegio de marchar contigo. Guárdanos y cuídanos, Padre. Perdona nuestro pecado y ayúdanos a ser tus hijos. Porque todo esto lo pedimos humildemente en el nombre poderoso de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Dios les bendiga y bendiciones. Para la próxima nos vemos. La estrategia divina por el cual el Señor piensa traer al mundo una conciencia de Jesucristo es el crear en medio del mundo una familia, un modelo de familia con un estilo de vida, un hogar de luz y bendición, para que los hombres y las mujeres en todo el mundo se reúnan alrededor de valores y principios y pongan a disposición de todas las gentes su maravilloso plan eterno de amor. Vivimos en un mundo de relaciones frustradas, lucha por la supremacía, el poder, que dan lugar a la división y al desorden. Nunca hubo tan gran diversidad de fe en la cristiandad como hoy, que ha dado lugar a una gran confusión y apostasía. Si queremos mantener nuestra fe viva, es necesario restaurar la verdad hoy. El profeta dice:
En el tiempo del fin los sabios entenderán. Cuando esto se cumpla, habrá unidad de fe entre todos aquellos a quienes Dios ha impartido su Santo Espíritu. Compartamos juntos de un tiempo de una genuina renovación del corazón por una vital conexión con Dios, a fin de que el carácter sea transformado a su divina similitud. Únete, acércate y forma parte. Todo comienza en el seno de nuestro hogar. Contáctenos a la línea de evangelización 310-547-7060.